Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Eso, mi gente linda. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su espacio Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Feliz y contenta de este reencuentro. Señores, si es que hoy tenemos un tema muy apropiado para estos tiempos y es que a veces nosotros no sabemos manejar lo que es el dolor en tiempos festivos. A veces no siempre la alegría nos proyecta como tal. A veces andamos cabizbajos y no sabemos lo que es. A veces hay recuerdos que nos traen ausencia y heridas abiertas y no sabemos cómo manejar esta situación. Pero tenemos aquí la varita, ¿verdad? De nuestra invitada querida y amada que siempre está con nosotros, que nos va a apoyar con este tema. Nuestra querida Luceta Fernández. Adelante, Gracias, Luceta. Jackie, muchas gracias. Feliz de estar aquí en Rescatando Valores. Amén. Y sí, lo que tú dices, hay muchas personas que para esta época y a veces también para otras festividades, como por ejemplo cumpleaños, etcétera, etcétera, no sienten exactamente esa alegría, ese deseo de festejar. Sería bueno entonces comenzar preguntando por qué realmente en estos tiempos o en esas fiestas nos produce tanto dolor. Fíjate, Jackie, lo que pasa es, por ejemplo, en el caso de personas que han perdido algún familiar, alguna persona que ha sido muy significativa, o tal vez algo que ha sido muy significativo, como por ejemplo personas que se han divorciado, que tienen un diagnóstico y han perdido la salud, o personas que han perdido el trabajo, se les es cuesta arriba, es cuesta arriba, la verdad, las festividades, porque están en duelo, Jackie, están en duelo. Entonces, ese mismo duelo los hace estar en sufrimiento, los hace verdaderamente llorar, tanto con los ojos como con el alma, aquello que ha significado tanto en su vida y que han perdido. Entonces, esas personas a veces no quieren ni siquiera que se acerquen en la fiesta. A veces piensan, ay, Navidad, exacto. Entonces vienen esos recuerdos. Vienen esos recuerdos cargados de tristeza y de mucha melancolía. Así es. De mucha melancolía, dependiendo también de cuán reciente ha sido esa pérdida. Sí, también. A veces es más la melancolía que la tristeza, o cuando la pérdida es reciente, es mucha, mucha tristeza. Es decir, a veces con mucha angustia también. Es decir, que es válido sentir tristeza. Claro que sí, claro que sí. Mira, Jackie, las emociones son mensajeras. Yo soy de la escuela que dice que no hay ni emociones positivas ni negativas. Es sencillamente que cada emoción tiene un mensaje y tiene un para qué en la vida del ser humano. ¿Ves? Entonces, cuando una persona experimenta la tristeza, esa tristeza lo que le está diciendo es, perdiste algo. Entonces, si perdiste algo, lógicamente lo estás llorando. Porque sería hasta incoherente que si lo perdiste y de verdad significaba algo para ti, tú te alegres. Exacto. ¿Verdad? Es como un termómetro. Exacto. Es como un termómetro. Exacto. Esa sería también la palabra. Entonces sí es válido sentirse triste, sí es válido muchas veces incluso sentir rabia. A veces pensamos que lo que me ha sucedido es una injusticia que la vida me ha presentado. Es válido muchas veces también sentir culpa. Lo que no es válido es quedarte empantanado en la emoción. Eso es lo que no es válido. Porque la emoción llega, te trae un mensaje, tú necesitas mirarla, necesitas experimentarla, la vives, pero luego necesitas ir soltándola. Entonces, por ejemplo, en el caso del duelo, ¿qué pasa con el duelo? El duelo es un día a día, el duelo es un paso a paso.
Y en ese día, en ese paso a paso, tú vas gestionando esas emociones y entonces puedes ir trascendiéndolo. O sea que cada duelo es diferente. Claro, Jackie, es que somos seres individuales y únicos, como decía el doctor Víctor Frank, el fundador de la logoterapia, la tercera escuela vienesa de psicología. O sea, si somos seres individuales y únicos, no pueden haber dos duelos iguales. Exacto. Lo que muchas veces a ti te toma trascender 3 meses, a mí puede ser que me toque un año, Así mismo porque es. eso depende también de algunos factores, sobre todo uno que fue el que empecé diciendo, el significado. ¿M? ¿Qué era lo que significaba? Por ejemplo, perdí a mi papá, ¿qué significaba mi papá para mí? Que no tiene que ser lo que significaba para ti. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si yo estoy llorando a un padre que fue muy amoroso, un padre presente, un padre que siempre estuvo ahí para mí, no es lo mismo que si tú pierdes un papá que tú veías 2 o 3 veces al año, Exacto. o quién sabe, 2 o 3 veces cada 20 años. No es igual. ¿M? Entonces depende de varios factores en realidad. Por eso 2 duelos también nunca van a ser diferentes, porque también todos somos diferentes. ¿Pudiéramos clasificar qué emociones son más comunes en estas fechas? Mira, en estas fechas, por eso te digo, depende mucho, sobre todo, del tiempo que la pérdida haya pasado. Vamos a enfocarnos ahora, por ejemplo, en personas fallecidas, ¿no? Eh, por ejemplo, si es una persona que falleció hace mucho tiempo, que ya ese duelo llegó a su resolución, bueno, pero el recuerdo de mi mamá en esta época se hace muy presente y yo siento como esa tristeza ligada con melancolía. Sí, porque en estas fechas regularmente la familia se reúne y se Exactamente. hace una cena significativa. Significativa. Y entiendo que por eso se Sobre trae. todo cuando son familias que le dan mucha importancia a las tradiciones y a Exacto. los valores de la época y a los valores familiares. Ahora, si por ejemplo ese duelo es muy reciente, puede ser que haya tristeza, pero puede ser que haya rabia. Porque tú sabes lo que es que no pude, por ejemplo, disfrutar esta Navidad con mi papá, con mi mamá. Eso es algo injusto. Ujú, ¿Te das cuenta? ujú. Entonces depende mucho también del tiempo. Y le podemos sumar también tristeza, rabia y culpa. Y culpa. Mira, muchas personas, por ejemplo, sobre todo en esta época, y a veces cuando no hay festividades, y por ejemplo, hacen un chiste y se ríen, y de repente dicen, ay, ¿por qué me reí? O bailé, porque, Ajá, por ejemplo, en ay, mi caso, que yo me gusta tanto la música, y que de exactamente. momento como que, wow, se me olvida, se le olvida, a uno se le Se te olvida. olvidó. Y lógicamente, hay una vida que seguir. Exacto, Porque tú sigues con vida. Y lo que esa persona hubiese querido para ti es que tú continúes con tu vida y que exacto, seas feliz. así es. Pero muchas personas se sienten culpables por sentirse bien, incluso por ir mejorando. Ujú, ¿Por qué? Porque piensan automáticamente, ay, es que la estoy olvidando o lo estoy olvidando. ujú. Y no, no es No, eso. Esa persona, a todos los que nos están escuchando, siempre va a vivir en su recuerdo y en su corazón. Es imposible que aquello que hemos amado, ¿m? Que aquello que con aquellos que hemos vivido tantas experiencias hermosas y a veces también experiencias tristes, exacto, nosotros la olvidemos, jamás. Eso nunca va a pasar. Tú, por ejemplo, Jackie, perdiste a tu papá exacto. hace unos meses. Tu papá siempre va a vivir en tu corazón. Ujú, Yo perdí a mi padre hace más de 30 años y no pasa un día que no piense en él. ujú. Entonces, por eso mismo, ¿por qué? Porque ellos siguen viviendo en Claro. nosotros. Y de hecho, muchas veces se me llenan los ojos de agua recordando cada situación. Es más, casi siempre, todos los días, hay algo en el cual está presente mi papá. Que lo Mire, recuerdo, que lo pienso, que me trae, tú sabes, esas añoranzas. Y así mismo, hay momentos que estoy en ejercicio y se me va porque es una emoción momentánea. exacto, exacto. Fíjate, mira, el 10 de diciembre era el cumpleaños de mi madre. Mi mamá murió en el 2020 y falleció en 96 años. O sea, yo sabía ya que ella iba decayendo y que ya se Sí, en algún aproximaba. momento. Bueno, pero este 10 de diciembre
O sea, cuando yo recordé el cumpleaños de mami, a mí también se me llenaron los ojos de lágrimas, recordando a mi mamá y también todas esas cosas. Nosotros a veces nos reunimos y hacemos muchísimas anécdotas de mami, de los chistes que mami hacía. Entonces, pero lo hacemos con esa emoción, tú sabes. ¿Por qué? Porque a pesar de que han pasado 4 años ya, pero ella sigue viva en nuestros corazones. O sea, ya lógicamente la parte del duelo terminó, fue trascendida, Claro. pero hay personas, por ejemplo, que me dicen, entonces quiere decir que si yo me acuerdo, por ejemplo, en los 20 años de mi papá o de mi hermano que falleció o de mi esposo, ¿eso quiere decir que yo estoy en duelo? No, no. Es que sencillamente aprendiste a vivir sin esa persona, pero cuando lo recuerdas, lógicamente, como lo amaste mucho y lo sigues amando a pesar del tiempo, es válido ponerse triste. Exacto. ¿Qué pasa cuando nosotros reprimimos ese dolor? Mira, yo siempre le digo a las personas, Jackie, las emociones hay que sacarlas. Si no puedes hablar, escribe. Si no puedes escribir, recita un poema, píntalo, pero haz algo con eso. ¿Por qué? Porque esas emociones necesitamos expresarlas. Eso como la persona que me dicen, por ejemplo, hay que hacerse el fuerte y no llorar. No llore, porque esas lágrimas también es necesario que salgan, porque son lágrimas sanadoras. Emociones que nosotros reprimimos, y mira que creo que lo he dicho ya varias veces en esta semana, emociones que nosotros reprimimos, órgano del cuerpo que un día lo llora. Muy fuerte. ¿Te das cuenta? Exacto. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el mapa de la experiencia. ¿Te das cuenta? Entonces, esas emociones lo que se quedan es aquí aguantaditas y algún día salen por algún lado. Quizás por eso muchas veces nosotros tenemos temas de salud y no sabemos, pero ya ustedes saben que debemos sacar esas emociones negativas de nuestro cuerpo, o no, simplemente emociones de tristeza y sacarla a flote. Así es que así mismo vamos a sacar a flote que debemos hacer un cambio. Nos debemos a una breve pausa. Ustedes no se muevan, que este tema está interesantísimo. No se muevan. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, seguimos conversando con nuestra querida Luceta Fernández. Hoy hablamos, para aquellos que acaban de sintonizar, sobre el duelo en la festividad. Así es que antes de pausar estamos hablando de que qué pasa cuando nosotros reprimimos ese dolor. Pero mira, algo interesante que surgió tras bambalina o tras cámara, ¿verdad? Es que muchas personas van a los lugares porque se sienten mal a los lugares, no, A los médicos y no le expresan realmente la situación por la que han pasado o por la que en ese momento han estado pasando. Pero ella es quien lo va a explicar. Bueno, lo que les estaba diciendo es que a veces una persona va donde el médico con cierta sintomatología. Entonces, lógicamente, no le dice al médico que tiene un duelo que pasó recientemente o hace unos meses, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Qué sucede? El médico, lógicamente, le va a recetar para sus síntomas, pero eso lo único que va a hacer es enmascarar ese duelo. Entonces, hasta que ese duelo no se trabaja, la sintomatología puede reaparecer. Eso es. O sea, siempre hay que decirle a los médicos lo que uno ha pasado recientemente, lo que uno piensa que puede incidir, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy al médico, mire, me dio un dolorcito en el pecho. Pero
también he sufrido mucho por la pérdida de tal pariente, para que ellos sepan. O no estoy durmiendo, O no hace estoy tiempo que no estoy durmiendo, pero resulta que eso viene desde que mi mamá falleció. Exacto. ¿No es? Entonces ahí, por ejemplo, yo trabajo mucho con algunos psiquiatras que me envían personas, el psiquiatra no es para los locos, señores, para que sepan, o médicos, exacto, que me envían sus pacientes para trabajar ese duelo, Claro. porque se dan cuenta que ahí hay algo. Exacto. Y óyeme una cosa, Luceta, el silencio. Quiero saber si es también parte del duelo, porque a veces conocemos personas que son poco expresivas y uno no sabe si realmente es que están pasando por una situación de duelo. Mira, no necesariamente, Jackie. Ahora, hay personas que están en duelo y que, por ejemplo, dicen, no quieren hablar, no quieren decir nada. Entonces, usted las respeta. Usted Ok. sencillamente, a su lado, acompañándolo, estoy aquí para escucharte cuando tú quieras. ¿Ves? Ahora, ¿qué yo les recomiendo, por ejemplo, a esas personas? Traten de expresarlo, como yo dije hace un ratito, traten de expresar lo que ustedes están sintiendo. Y si no pueden articular la palabra, escríbanlo, pero de alguna forma sáquenlo de adentro, porque eso es sumamente importante. Si tal vez al principio se les hace difícil, luego a medida que vayan pasando los días, traten de buscar una persona de su confianza o traten de ir donde un terapeuta en duelo, pero sacar todo eso que llevan dentro. Eso es importante. Luceta, cuando acompañamos a nuestra familia o a un amigo, ¿cómo podemos hacerlo sin herir a esa persona? Porque hay varias situaciones, hay situaciones y situaciones. Jackie, mira, tú sabes que ahora mismo también en las festividades es algo importante. Ayer yo le decía en una entrevista que me hicieron que a las personas en duelo, sobre todo en las festividades, siempre, pero sobre todo en estas épocas, hay que tenerle amor, compasión y respeto. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la persona que está sufriendo muchas veces se retrae. Entonces no quiere asistir a todo lo que le están invitando. Exacto. No se siente bien, no se siente con deseos. Yo no recomiendo que se aíslen, no lo recomiendo, pero tampoco que se sobrecarguen, ni que se sientan, ¿cuál sería la palabra? Que se sientan obligados, exactamente, a asistir a todo lo que se les está invitando. O sea, que debemos respetar si no quieren participar. Claro por más que sí. familiar que Una sea. pregunta que me estaban haciendo, me decían, usted sabe que a veces, muchas veces la gente no quiere estar con gente que está triste. Yo les decía, mira, yo te voy a decir algo, el que quiera una persona de verdad, sabe respetar su tristeza. Eso hay que ser empático Claro, también hay que con ser, los demás. claro que sí, hay que ser empático y compasivo. Exacto. Hay que ponerse en los zapatos del otro, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por ese camino. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, si una persona la invitamos y vemos que está silenciosa, que no está como siempre, vamos a respetar su tristeza. Exacto. Y si la invitamos, la estamos invitando ¿para qué? Para que no esté solo. La estamos invitando para de alguna manera apoyarla, porque nosotros sabemos por lo que está pasando. Entonces, eso es sumamente necesario. Sumamente necesario. Igual que sería prudente saber qué evitar decir. Claro, a esas personas claro. que están pasando por Mira qué es lo duelo. mira lo que sucede. Muchas veces nosotros, no voy a decir que por maldad, porque no es así, a veces hasta por adornar más. Sí, sí. y ayudar. Exacto. Y muchas veces pensamos que ay, por amor, ayudando, sí. no llores. No, ay, no llores. Que eso ayer me estaban diciendo, sí, porque antes decían que no llorara porque eso hacía que el alma de la persona que se iba se quedara penando. Eso no es así, señor, eso lo sabemos, por Dios. Entonces, si esa persona está llorando, no le digan que no llore, porque sencillamente está llorando por un motivo que ustedes saben cuál es, está sacando sus lágrimas, sencillamente vamos a acompañarla y no le digamos nunca que no llore, ni que sea fuerte, porque no tenemos que decirle que sea fuerte, no tenemos que hacerlo sentir mal. Y si yo no me quiero sentir fuerte porque la pérdida la he tenido yo.
Luceta, yo he escuchado gente que dice, él era bueno, lo único que tenía era tal cosa, en un Ajá. momento de dolor. En un momento de dolor. Estate tranquilo, no te apures. Mira, ya se fue. Y entonces el pique más grande mío, o sea, o la desilusión, o sea, no te pongas de ejemplo tú, mira yo que tuve tal cosa y tal cosa Evitemos en las ese comparaciones, momento. evitemos las comparaciones. Como dije al principio, lo que a ti te toca 6 meses, tal vez a mí me toque un año. Exacto. ¿Cómo tú le dices que a ti se te pasó rápido, por ejemplo, a una madre que ha perdido un hijo? Eso es uno de los duelos más dolorosos. Más doloroso. Sobre todo si es, por ejemplo, por suicidio. Y también a veces cuando son primerizas que pierden su primer bebé. También. No te preocupes que vienen más. Que vienen más. No, pero es que yo estoy llorando por ese. Por este. Es por este. Porque uno no sustituye al otro. No, y tú sabes también qué es lo que pasa, Jackie, que es que también lloramos por las expectativas que teníamos, por ejemplo, con ese embarazo. ¿Te das cuenta? Porque eso son pérdidas secundarias. Ilusiones. Las ilusiones. Es que ya no lo voy a tener entre mis brazos. Es que ya no lo voy a, no le voy a celebrar el primer año. Bien, y sí me gustaría, Luceta, en el caso de los niños, cuando un niño extraña a alguien por pérdida y por otras situaciones también, ¿cómo tratamos ese duelo? ¿Cómo podemos acompañar a ese niño? Mira, lo primero es diciéndole la verdad. Siempre al niño hay que decirle la verdad. Claro, se le dice con palabras que sean adecuadas a su edad. Claro. Porque hay niños, por ejemplo, pequeños que no te van a entender el concepto de muerte porque no saben lo que es. Entonces tienes que hacerles comparaciones, ¿ves? Ahora, primero es eso, decirle siempre la verdad. Generalmente lo que hacemos, lo que pedimos es que eso se lo diga a su familia. Porque a veces, no, que vamos a buscar un terapeuta, vamos a buscar, no. Trate de que la misma familia sea, porque ese niño va a necesitar el abrazo y el amor cariñoso de esa familia. Yo recuerdo que una vez también, Luceta, nosotros habíamos tocado ese tema, pero es bueno siempre hablarlo, porque el público que no vio aquella vez Claro, no está viendo ahora. Así mismo. Y yo recuerdo que en ese momento yo te preguntaba, y voy a otra vez a retomar la pregunta, si eso de decirle que tu papá está en el cielo, no. Se debe hacer. No, ¿Sí no, mira qué es lo que pasa. Que está en el cielo. Que se fue de viaje. Pero resulta que el niño entonces empieza a pensar, se fue de viaje, pues va a volver. Exacto. ¿Te das cuenta? Siempre va a estar a la espera. Dios se lo llevó. ¿Por qué Dios se llevó a mi papá? Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, no. Hacerlo con naturalidad. Que el niño sepa que lo que pasa es que la muerte es parte del ciclo de la vida. Mientras más temprano tengamos ese concepto de que la muerte es parte del ciclo de la vida, mucho mejor para nosotros. ¿Te das cuenta? Yo te puedo decir que en muchas culturas orientales, sobre todo, tratan la muerte con mucha naturalidad. Somos nosotros que le tenemos miedo. Y muchas veces decimos, en realidad en tanatología decimos que en realidad no es a la muerte a lo que tenemos miedo, es al cómo vamos a morir. Al cómo vamos a morir. Pero en cuanto a los niños, es necesario siempre que estén rodeados de amor, de cariño, apoyarlos, tú sabes. Si ellos quieren, por ejemplo, ir a la funeraria, preguntarles si quieren ir y llevarlos si quieren. Si no quieren, no obligarlos, tú sabes. Pero siempre estar pendientes de ellos. Es que cuando tú ves el cuerpo de una persona en el ataúd, cuando tú ves en el cementerio, duele, ya que lo entiendes, duele, pero eso te dice ya que esa persona no va a volver. Bueno. ¿Te das cuenta? Entonces, en realidad no es contraproducente. Si el niño quiere hacerlo, tú lo llevas. Lo que no se puede es obligar. Claro. Como por ejemplo, vamos a retomar el tema de las festividades. Si una persona no quiere ir a un sitio, no hay por qué obligarla. Exacto. Lo que hay es que entenderla y buscar la manera de apoyarla. Con una llamadita, con un mensajito, con una visita, ¿ves? Pero no obligarla. Y mucho menos no enojarnos, vamos a decir ahí, enojarnos porque esa persona no quiere asistir. Sí, que hay personas que no saben, no se ponen en ese lugar del otro.
cuando esa persona está pasando por una situación y si no le contesta, es entender que no está en capacidad de contestar quizá esa llamada en ese momento. No está en ese momento en su estado normal. Exacto. ¿Te das cuenta? No es que esté enfermo, porque el duelo tampoco es una enfermedad, Ujú. pero no está como siempre. Es una persona que está sufriendo. Entonces Exacto. necesitamos esa, como dijimos hace un ratito, ese Ese amor, respeto. compasión, empatía y respeto. Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a respetar el tiempo? Porque nos debemos a unos breves compromisos. Ustedes no se muevan, que aquí estamos hablando contigo. No te muevas. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. De vuelta con ustedes, aquí manejando el tema del dolor en tiempos festivos. Señores, y es que muchas veces no sabemos cómo manejar ese dolor. Y Luceta, como una persona de fe que es, me gustaría que ella compartiera su experiencia y nos dijera qué herramientas podemos utilizar, dónde nos debemos nosotros refugiar para poder mantener esa fe cuando ese corazón está roto. Mira, yo te decía ya que hace un ratito, cuando todavía no habíamos entrado acá al estudio, que he visto en mi experiencia, ¿verdad? Mi experiencia ya de vida profesional. Mira, las personas que sustentan una fe se Sí, recuperan mucho más más rápido. fácilmente, Ujú. sí, sí, porque tienen esa convicción, tú sabes, de que las cosas pasaron como iban a pasar, se aferran mucho de Dios, ¿m? Y tienen siempre esa esperanza. Entonces también yo le digo a las personas, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una pérdida y, por ejemplo, se acercan estas fechas, tendemos a sobrepensar, ¿m? Sobre todo si la pérdida es muy cercana. Empezamos a sobrepensar. Puede ser que suceda también en otras épocas. Entonces, ¿qué yo le digo, por ejemplo, a esas personas que me dicen, Luceta, pero ¿y cómo yo, esos pensamientos que me vienen de cuando falleció, de cuando yo vi el cuerpo, de todo lo que ocurrió, qué yo hago? Entonces yo le digo, mira, haz este ejercicio. Cuando esos pensamientos lleguen a ti, tú inmediatamente tratas de bloquearlo y piensas en algo que tú viviste hermoso con esa persona y da gracias por eso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir hacia la gratitud. ¿M? Empiezas a dar gracias por los momentos vividos, por lo que esa persona dejó en tu vida, ¿m? Por lo que tú dejaste en la vida de ella o de él, por aquellos momentos felices y también, ¿por qué no?, por esas cosas tal vez retadoras que pasaron juntos, pero da gracias, ¿m? Por todo eso. Entonces, eso vas a ver cómo inmediatamente vuelve la calma a ti. Entonces, eso es hermosísimo. Y yo te lo comparaba ya aquí con, en esta época sobre todo, estas personas que están sufriendo, tomar como esos valores del nacimiento de nuestro Señor. Lo que yo te decía, el nacimiento de nuestro Señor, ¿qué trajo? Trajo esperanza. Entonces es, por ejemplo, cuando yo esté triste, pensar, el Señor vino a traer esperanza. Bueno, pues yo tengo la esperanza de que algún día nos volveremos a reunir. ¿M? Tengo la esperanza de que yo estoy triste hoy, pero algún día voy a sonreír otra vez. Tengo la esperanza de que a pesar de que todo está oscuro
y no veo bien el camino y la luz, de que esa luz está ahí Claro. y que voy a ir caminando hacia ella, sustentado en mi fe. Y por ejemplo, hay personas, tú me dirás, por ejemplo, Luceta, pero hay personas que no sustentan ninguna fe. Entonces a ellos yo les digo también pueden hacer el ejercicio. Exacto. También lo pueden hacer. Tanto ese ejercicio de gratitud como de esperanza. Exacto. Y le digo a las personas, fíjate, la esperanza no niega los hechos, cómo sucedieron los hechos, pero la esperanza te dice, a pesar de lo que sucedió, vas a volver a sonreír. ¿Ves? Solamente espera. Espera y vive el día a día, un paso a la vez. Como Así dice es. nuestra querida Josefina Adames, Josefina un Adames, paso a la saludo para vez. ella. Eso es así. ¿Sería importante celebrar o no celebrar en momentos de duelo? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Eso depende de lo que la familia desee, Jackie. Pero es una buena oportunidad para estar juntos. Hay personas, por ejemplo, que me dicen, mira, Luceta, nosotros no queríamos hacer la cena, por ejemplo, del 24, pero decidimos que sí. Ahora, nos gustaría de alguna forma honrar el recuerdo Exacto. de esa persona que falleció. Entonces yo les digo, maravilloso, pueden hacer cualquier ritual. Pueden, por ejemplo, tener una foto de esa persona con un ramo de flores. Durante la cena pueden hacer una oración recordando a esa persona en su memoria y dando gracias por ella y por su vida. Son tantas cosas, pero lo importante es que la misma familia sea la que decida lo que van a hacer. Si se van a reunir, si van a cenar juntos, si sencillamente van a pasar un rato juntos y van a recordar, que sean ellos mismos. Es momento de unión familiar, Así es. por muchos motivos. Tú sabes que yo entiendo que a veces el duelo se maneja dependiendo de la madurez espiritual que la persona tenga. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que conocen poco de Dios y se desesperan y quizás no entienden que la muerte, en el caso de la muerte, es pasajera, es transitoria y es un estado que pasamos de una vida a otra. Bueno, yo lo digo, no me he muerto todavía, pero lo que estudiamos un poquito la Biblia y tenemos algún asesor espiritual, así no, nos lo han explicado. Es un momento transitorio donde solamente dejamos el cuerpo, pero en algún momento, conforme a la palabra del Señor, vamos a resucitar y el Señor nos va a dar una vida eterna. O sea que el dolor no tiene que ser para toda la vida. Entonces veo muchas personas que se desesperan de una forma que quieren incluso atentar contra su vida porque no tienen la capacidad de vivir ya con la ausencia de esa persona que ha partido. Tú sabes, Jackie, que a veces los duelos se complican. Tú sabes. Exacto. Y como tú dijiste, por ejemplo, ahora, dijiste, no tienen la capacidad de vivir sin esa persona. Entonces, es momento, si tú sientes así que te es imposible trascender el duelo y tú vivir sin esa persona, es momento de buscar ayuda. Exacto. ¿Te das cuenta? Momento de buscar ayuda. Y a los terapeutas les digo que también es momento de usted conversar con esa persona y saber si tiene que referirla a un psiquiatra. Porque una persona, por ejemplo, que diga que no quiere vivir, que dé indicios, por ejemplo, de suicidio, ya inmediatamente necesitamos la presencia de un psiquiatra. Y también, Luceta, me llegó a la mente, personas que quizás están pasando por una situación de enfermedad, un diagnóstico, unos resultados recibidos, que ya ellos piensan que ya es el final, que no tienen salida. Por ejemplo, una palabrita que está muy de moda y es dura a veces decirla, que es el cáncer, lamentablemente. Hay personas que son diagnosticadas y tampoco tienen ese manejo emocional para recibir esa noticia. Y empieza entonces el momento de duelo, que tampoco quieren participar de nada porque ya entienden que ya su vida llegó a su término. Mira, es importante que la familia y los amigos sepan que
estas personas necesitan mucho, mucho apoyo. Siempre lo digo, puede hacer la gran diferencia la tribu de sostén, ese apoyo social que la persona tenga, porque mientras más solo está un ser humano en momentos de sufrimiento, más difícil le es seguir adelante. ¿Ves? Mira, yo te voy a decir una cosa, de las primeras cosas que yo miro es con quién cuenta esta persona. Mientras más personas tenga a su alrededor que la apoyen, pues muchísimo mejor, porque eso va a ser absolutamente necesario, Jackie. Ese apoyo social, esa tribu de sostén, señores. Incluso los mismos estudios lo indican. O sea, las personas que tienen un buen apoyo social cuando pasan por algún momento de tragedia, un momento de pérdida, ¿verdad? Ya sea del tipo que sea, incluyendo este de la salud. Esas personas salen más fácilmente adelante. Y yo les voy a decir una cosa, no hay algo más doloroso que tú estar prácticamente solo y recibir, por ejemplo, un diagnóstico. Eso es fuerte. Y que a veces hay doctores que son tan fuertes y tan duros que se lo dicen así. Sí, tú sabes que andamos en campaña con el asunto de humanizar los servicios médicos. Qué bueno. Porque que sí, porque yo pienso que todo honestamente comienza desde ahí, en cómo ese médico, yo conozco muchos médicos muy humanos, señores, muy, muy humanos, pero todo empieza en ese momento en que el médico da el diagnóstico. ¿Y cómo lo dice? Y cómo lo dice, hay que tener empatía. Lo que pasa que también hay que entender a veces también a la clase médica. A veces están tan familiarizados con la enfermedad, exacto, que es tan común para ellos, pero es necesario no perder la humanidad. Eso hay que obligatoriamente siempre ponerlo primero. Y digo yo sobre todo en esos países que somos tan cálidos con el otro, tan amorosos, en países fríos, le hace Estados Unidos, por ejemplo, son más directos con las personas. Pero aquí nosotros somos como más ñoñitos, más, tú sabes, empáticos, misericordiosos se pudiera decir en un momento. Sí. Pero ya tenemos historial de médicos que también te lo dicen así, el paciente solito y te dicen las cosas así sin adornarlo, como nosotros decimos. Así mismo es. Mira, lo que hay que tener en cuenta siempre y ante todo es la dignidad del ser humano. Exacto. El ser humano es más que un expediente, el ser humano es más que el paciente de la cama 10. O sea, ahí hay una vida, sí. Ahí hay un ser que está sufriendo. Entonces, eso es lo que necesitamos mirar y entender. Y mirar que ese paciente puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano en cualquier momento. Y tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí o como me gustaría que trataran a mi papá o a mi mamá. Exactamente, señores. Nos vamos al último corte, pero no al menos importante. Así es que no se muevan que ya concluimos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Rescatando Valores con Jackie Muñoz. Señores, qué bueno que te quedaste hasta el final con nosotros. Pues ya estamos casi concluyendo, ¿verdad, Luceta? Me gustaría, Luceta, saber cuándo comienza el duelo a ser transformado, a transformarse. A ser gestionado. Mira,
desde el momento en que tú comienzas, en que te dan la noticia, que lógicamente viene una fase de negación o de shock y empiezan todas esas emociones a aflorar, ya tú vas caminando por el duelo. O sea, ya tú vas por ese camino donde poco a poco, según los estudios, en el 90% de los casos, tú vas a tener una solución normal y tranquila de tu duelo. Solamente un 10% de los duelos se complican. Entonces, a medida que tú vas pasando por ese camino, van sucediendo cosas. Sí. Tú vas teniendo diferentes tipos de emociones, las vas gestionando, vas ya hay uno de los modelos del duelo que a mí me gusta mucho, que es el del doctor William Worden. Worden habla de las 4 tareas del duelo, donde lógicamente para él tú empiezas aceptando que lo que pasó, pasó, entonces sigues gestionando las emociones, pero en la tercera y la cuarta tarea necesitas recolocar en el pasado a la persona que perdiste y lógicamente adaptarte a un medio ambiente donde ya esa persona, tú sabes que esa persona no está y tú te adaptas a ese medio ambiente. O sea, Es como sigues tu normalizar. vida Ok. sabiendo que ya esa persona no está. Lógicamente se dice muy fácil, pero entre la primera tarea y la última hay un trecho. ¿Cuánto va a tomar ese trecho? Lo que le tome a usted. ¿Te das cuenta? Como dijimos en el principio del programa, puede ser que a otro le tomó 3 meses y a usted le tome 1 año, porque va a depender del significado de esa persona en su vida y otros factores, que si no estaríamos hablando hasta el mes que viene. Pero el asunto es ese, es un trecho que hay entre lo primero y ya la última tarea. Wow. Sí, y todo va a depender, como hablamos ahorita, de la consecuencia, de la causa. Del significado. Como yo te decía, no es lo mismo tú llorar a un papá muy presente que un papá que está ausente la vida entera. No es lo mismo ni es igual. Esa es la verdad. Por ejemplo, hay algunas cosas que por ejemplo, pueden complicar algo más el duelo, cómo quedó el cadáver. ¿Te das cuenta? Si, por ejemplo, el cadáver quedó destruido y usted es la mamá. Pero me Entonces, voy más lejos, imagínate. Luceta, cuando ese conductor fue el que chocó y él se siente culpable de ese accidente por una muerte de uno de los familiares. Exacto, exactamente. También, que él iba manejando, por ejemplo, entonces siente esa culpa. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí. Sí, sientes esa culpa. Esas son cosas que es necesario irlas trabajando, porque esa persona necesita salir de ahí para poder continuar con su camino. Exacto. De una manera sana. Entonces, ya nos hemos dado cuenta, sobre todo gracias a la tanatología, que el duelo es mucho más de lo que se pensaba antes y que los duelos necesitan ser mirados, gestionados y sobre todo buscar un terapeuta si no se puede solo. Y puede caer en depresión. Claro, bueno, una de las fases del duelo, que es el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, te habla de una depresión en el duelo, pero no una depresión mayor. Es una depresión menor, una depresión que tú te sientes sin ánimo, que te sientes bajito, pero no una depresión mayor que te puede llevar, por ejemplo, a un suicidio. Si eso sucediera, los familiares tienen que estar muy pendientes para entonces ya buscar ayuda médica. Sí, pero como te digo, a veces el silencio hace que tú reprimas esa emoción y no lo dice, no dice qué es realmente lo que tú sientes y en ese momento el familiar no te puede ayudar. Porque he conocido personas que se han suicidado y tú decías, pero ¿y qué? Pero yo lo veía que llevaba una vida tan normal y nunca nos dimos cuenta de nada. Pero por eso siempre es necesario estar pendiente. Exacto. Aunque tú digas, no, pero mira, porque hay depresiones que son silentes y eso lo sabe todo el mundo. ¿Ves? Entonces es necesario siempre estar pendiente de su familiar. Exacto. Eso es básico. Sobre todo cuando tú sabes que ha perdido a alguien que quería mucho. Y que esa persona, tú ves que está muy callado, más de lo normal en este caso, tú ves. Y tal vez hasta que ni siquiera ha llorado, ya tú sabes que hay algo raro. Entonces es necesario estar pendiente. A propósito de ni ha llorado, me surge preguntarte que hay personas que la medican
porque tiene una situación de salud Mira, o simplemente para que no se vuelva loca en el momento qué de la bueno que tragedia. tocaste el tema. Lo voy primero a poner en torno a las festividades. Exacto. A veces las personas, dentro de su sufrimiento, necesitan o quieren, como quien dice, poner como ese sufrimiento en stop momentáneamente. Entonces se medican o se alcoholizan. Ahí sí. ¿Qué sucede? Que cuando el medicamento o el alcohol pasa, ya no está surtiendo efecto, ¿qué sucede? Que la persona se siente peor. Entonces puede ocurrir que comience un círculo y la persona incluso caer en He adicciones. conocido, perdón, personas que se han alcoholizado por la separación. Claro, claro. Ujú. Entonces es necesario tener la conciencia de eso. Encima de que el duelo no debe medicarse, porque lo que estás haciendo es enmascararlo. Ahora, como siempre digo, hay duelos y hay duelos, porque hay personas que definitivamente sí necesitan alguna ayuda, ¿m? Que de verdad que no pueden, ¿no? O sea, es tan grande el sufrimiento, es tan grande la ansiedad que necesitan que se les medique. Ahora, ¿quién es el único que puede medicar? Bueno, el nombre lo dice, un médico. Un médico. Un médico, No, a veces generalmente confunden un los psicólogos psiquiatra. con médicos. No, para nada. Ni el psicólogo con experiencia en Exacto. duelo, ni el tanatólogo, El terapeuta. nadie. Ni su tía que se bebió la pastillita le hizo Que le hizo tanto tanto bien. bien. Exactamente, nadie. Un médico, por favor. Yo espero que todas las personas que estén escuchando este programa lo anoten, hasta lo anoten para que no Así se es. le olvide. Solamente un médico, porque la pastillita que le hizo tanto bien a su tía, puede que que a usted no le haga tanto bien. ¿Te das Exacto. cuenta? Entonces, ni el psicólogo no puede hacerlo, el tanatólogo no puede hacerlo, nadie puede hacerlo que no sea un médico. Exactamente. Sin embargo, ya ir concluyendo. ¿Qué significa sanar realmente? Mira, el duelo se trasciende, Jackie. El duelo no puede sanar porque no es una enfermedad. ¿Te das cuenta? Pero sanar Entonces desde el lo vas espíritu, desde el alma. trascendiendo, Sí, lo vas ok. trascendiendo. Si quieren utilizar la palabra sanar el alma, bueno, pues Exacto. sanar el alma, pero el duelo se va trascendiendo. ¿Te das cuenta? Se va gestionando y se trasciende. Entonces, ¿qué significa en este caso sanar o trascender o sanar, como tú dices, ¿Qué verdad? significa realmente sanar? Es llegar, tú hablas del duelo, a su resolución, Exacto. a su resolución. Ya cuando tú trasciendes el duelo, porque ya ese duelo terminó. Y ya tú puedes seguir tu vida recordando a esa persona, pero ya tomas tus actividades diarias de forma normal. Ya no con tanta pesadez, ya no te da trabajo tanto levantarte de la cama, ya no con esa tristeza y con ese llanto. Recordar ese El ser llanto va humano. disminuyendo, etcétera, etcétera. Ya cuando el duelo llega a su resolución es porque definitivamente ya tú sanaron. aprendiste a vivir Exacto. sin esa persona. Y recuerden esto, la vas a recordar la vida entera. Solo muere aquel que es olvidado. Así es. Recuerden eso. Señores, ya nos vamos, ¿verdad? Pero un mensajito breve, final, para aquellos que están pasando por un momento de dolor y le corresponde asistir a alguna actividad. No se forcen, vayan a las actividades que ustedes quieran ir. Traten, explíquenle también a las personas de las que van a estar rodeados, que de todas maneras lo saben, cómo ustedes se sienten, aprendan a poner límites a la gente, porque la gente por lo general quiere que usted se ría cuando no se quiere reír. Exacto. Quiere que usted sea fuerte cuando usted no quiere ser fuerte. Entonces, aprender también a poner límites. Pero sobre todo, a los que tienen fe, agarrarse de su fe. Amén. Y también ir a los valores de estas festividades, a esa gratitud, la gratitud de haber tenido a alguien a quien se amó y a alguien que nos amó, a alguien con quien coincidimos en esta vida y que fue significativo para nosotros y nosotros para esa persona. Y tener siempre, siempre la esperanza
en el frente, sabiendo que a pesar de todo la luz va a volver a salir. Y quiero decir esto último, me encanta algo que se llama el baile de los girasoles. Y le digo siempre a las personas, hagan como los girasoles. El girasol es una flor que cuando el sol sale, ella está mirando hacia el este y a medida que el sol va trasladándose, la flor se va trasladando junto con el sol. Y cuando el sol desaparece en el oeste, la flor nuevamente vuelve hacia el este a esperar que ese sol salga. Eso es la esperanza. Sabiendo que el sol sale para todos y que debemos primero amarnos a nosotros mismos para poder entender y amar a los demás. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros hasta el final de este espacio. Gracias a Luceta, como siempre, que viene siempre a arrojarnos luz. Dios les bendiga y que tengan una hermosísima Navidad y Año Nuevo. Un abrazo para todos. Rescatando Valores con Jackie Muñoz.